Mi nombre es yo soy el doctor Ricardo Guerrero, Canán, para servirte. Y bienvenido seas, médico entusiasta en búsqueda de cumplir sus sueños. El día de hoy, básicamente, y gracias a la Universidad La Salle Victoria, vamos a traer para ti un webinar que te va a permitir dos cosas. Número uno, darte cuenta de cómo es que está estructurada la forma en la que nosotros te podemos ayudar a que logres pasar ese NARM. Y por otro lado también, como efecto secundario, que aprendas algo de este par de temas que he preparado para ti. Yo soy pediatra, me formé en el Hospital Infantil de México, soy egresado de la Universidad Panamericana y después de hacer pediatría decidí hacer algo más y entonces me volví nefrólogo pediatra. No fue suficiente, entonces también decidí hacer neonatología. Entonces, en los módulos que voy a estar impartiendo en este curso en línea de La Salle, básicamente van a estar enfocados a estas dos grandes ramas de la pediatría. Déjame decirte que la pediatría como tal es una muy diferente la que se practica a la que tú puedes contestar en el NARM. ¿Por qué? Desgraciadamente, la pediatría tiene muchos más retos y lo vas a descubrir si es que te decides a entrar a una residencia y comprobarlo por ti mismo. Los dos temas que escogí, uno es muy específico y es muy típico del ENARM, que haya temas tan específicos como este y en el cual tienes que saber todo lo básico de la enfermedad. Y el segundo caso clínico es una mezcla de un abordaje, de un síndrome muy particular y muy específico de la niñez. Entonces, te invito a que te quedes este rato y sobre todo las dudas que tengas y sobre todo que tengas esa confianza de cualquier cosa, escribirnos. En el transcurso de la presentación haré varias pausas para remarcar como lo importante de todo esto. Sin embargo, cualquier duda es bienvenida. Empecemos con el primer caso clínico y nos comentan un paciente de 16 meses de edad, masculino. Tiene un esquema de vacunación completo y no tiene antecedentes perinatales. Y con eso ya nos dicen muchísimo sobre el caso. Inició con tos seca, rinorrea hialina y temperatura axilar de hasta 37,8. 2 días posteriores muestra tos intensa en accesos como silbido en el pecho. Al explorarle se le observa pálido con taquipnea, aleteo nasal, hundimiento intercostal bilateral. A la exploración física llama la atención una faringe hiperémica y en el tórax se auscultan algunos estertores gruesos combinados con sibilancias diseminadas en ambos hemitórax y se ausculta además algo aquí bien importante, es la fase expiratoria prolongada. En cuanto a los signos vitales, nos hablan de un paciente que está clínicamente estable, tiene una frecuencia cardíaca de 120, con una frecuencia respiratoria de 46, con una temperatura de 38,4 y una tensión arterial de 71,46. Lo más llamativo de todo, además de la dificultad respiratoria que tiene este paciente, es la saturación que se reporta entre 83 y 87% al aire ambiente. Este caso es muy típico de la práctica clínica y en el ENARM es muy específico de una entidad. Y por eso, seguramente, y este es el tipo de pregunta que vas a encontrar, es, con estos datos, ¿usted piensa que se trata de una bronquiolitis, asma bronquial, neumonía bilateral, laringotraqueobronquitis o un cuerpo extraño en las vías aéreas? Con los datos que tenemos podemos integrar más que un síndrome, podemos agrupar los síntomas que tiene este paciente entre un cuadro infeccioso, ya que tenía un periodo prodrómico. Ahora, si también nos hablan de que no ha tenido otros antecedentes, hacer el diagnóstico de una enfermedad crónica tipo el asma bronquial es difícil. Por lo tanto, considerando las tres posibilidades, que es bronquiolitis, neumonía bilateral y laringotraqueobronquitis, tenemos que ver la edad del paciente. Si bien es cierto, la laringotraqueobronquitis puede presentarse en este grupo de edad, aunque lo hace de manera más frecuente en menores de un año, la clínica no es estridor, que es lo característico, y lo veremos ahorita en detalle. Y la situación es que no podemos hablar de una neumonía bilateral si no nos hablan de un esquema de vacunación incompleto, considerando que Streptococcus pneumoniae es uno de los grandes precursores de esta patología, y el otro es, ¿qué es más frecuente? Y por mucho, las enfermedades en pediatría siguen siendo principalmente virales. Y entonces vamos a considerar que en el diagnóstico de sibilancias diseminadas en un lactante, bronquiolitis es una de las principales. Ahora,
Hablando de lactante con sibilancias, el diagnóstico diferencial puede resultar un poco complicado en un paciente que tiene además diferentes comorbilidades. La neumonía es algo que nunca se te debe de ir y es un paciente que tiene fiebre, dificultad respiratoria, como en este caso, pero las sibilancias no es lo característico. Los cuerpos extraños es dificultad respiratoria en el momento, es de manera súbita. La tosferina, seguro la preguntan, es algo que se ha puesto de moda. Entonces, pon atención al cuadro clínico que tiene en cuanto a sobre todo la fase convaleciente, con esta tos que es característicamente muy disneizante, pero que no aparece inmediatamente. Y el antecedente de la vacunación también es, en este caso, muy relevante. Y el CRUP. Por otro lado, cuando quitas todas estas que son básicamente enfermedades que puedes diagnosticar en base al cuadro clínico, nos queda qué hacer cuando tienes al lactante con sibilancias. El asma del lactante, si bien es cierto, es un diagnóstico que pocos autores consideran, pero que ya aparece en la última revisión de la GINA, básicamente requiere de cuadros repetitivos, y aquí nada más nos hablan de uno solo. Las patologías estructurales, entre las que se incluyen sobre todo la traqueomalacia o el reflujo gastroesofágico, nos hablan de cronicidad y sobre todo desde el nacimiento del problema. La bronquiolitis es la enfermedad infecciosa más característica de este grupo de edad, menores de 2 años, y se caracteriza precisamente por eso, sibilancias diseminadas, una especie de hiperreactividad bronquial asociada a un cuadro de infección de vías aéreas superiores. No es lo mismo un paciente con una exacerbación de una displasia broncopulmonar causada por esta entidad, o un paciente que puede tener varios cuadros secundarios por la inflamación que produce la bronquiolitis. Para que no olvides qué es lo que queremos que es importante que en el ENARM consideres, el CRUP. El CRUP es esta laringotraqueobronquitis, es causada por virus parainfluenza tipo 1, tipo 2, y se caracterizan por la tos espasmódica, la disfonía y el estridor inspiratorio. Esta es la triada más clásica y tienes que aprenderla. El estridor inspiratorio suele ser por la obstrucción que se da en la vía, sobre todo aérea superior, a nivel de lo que es la laringe. Específicamente, la tos perruna, que así la describen, asociada a una voz ronca, que es lo que se conoce como disfonía, es lo que hace el diagnóstico. No lo olvides porque este cuadro es muy típico y es muy preguntado en el ENARM. La bronquiolitis, entonces, es una enfermedad que vamos a definir, de etiología viral, que afecta principalmente a lo que es el tracto respiratorio inferior, y vamos a ver que está precedido de signos y síntomas de una infección respiratoria alta. Es inflamación aguda en todo lo que es las células epiteliales que recubren el tracto o el epitelio respiratorio a nivel de su porción antes de llegar a los alvéolos y que se conoce como bronquiolo. Esto va a hacer que esta obstrucción de las vías aéreas pequeñas aumenten, su producción de moco, esto produzca a la vez atelectasias, pero también atrapamiento aéreo, y eso es algo muy característico que se presenta en estos pacientes. La realidad es que el cuadro clínico es el lactante que se presenta con sibilancias. Ahora, si quisiéramos ser un poquito más específicos en cuanto a la forma de presentación de esta enfermedad, tendríamos que saber que hay un periodo de incubación que suele durar 48 horas, en los cuales va a presentar el paciente rinorrea, tos discreta que va a ir incrementándose y probablemente síntomas inespecíficos como hiporexia o irritabilidad. Posterior a este periodo de incubación aparecerán lo que ya son los síntomas de inflamación de la vía aérea inferior, principalmente taquipnea, tiraje intercostal o dificultad respiratoria en forma y las sibilancias que suelen estar diseminadas, asociados a otros síntomas que acompañan a la hipoxia. Finalmente, este último periodo, que es la fase de convalecencia, va a durar entre 1 y 5 semanas y es precisamente la inflamación que causó esta patología dentro de lo que es el epitelio respiratorio y que no desaparece de un día a otro. Por eso, muchos pacientes, después de que padecen un cuadro de este tipo, presentan todavía sibilancias a pesar de que ya se curaron de esta entidad o que inclusive van a presentar más adelante cierta sensibilización a desarrollar hiperreactividad bronquial. La tos es el síntoma más frecuente que se va a presentar en esta fase y suele durar hasta 5 semanas. Creo que no vale mucho la pena ahondar en el tema y con que recuerdes esta parte que es importante, que es la presencia de sibilancias expiratorias acompañada de una fase expiratoria prolongada, es la característica de la auscultación en estos pacientes. Por lo tanto, es algo que debe de inmediatamente encender tu foco rojo cuando lo veas en una pregunta del ENARM.
Vamos a otra pregunta. Todos los siguientes son factores de riesgo que incrementan la incidencia de infecciones de tracto respiratorio, excepto. Este tipo de preguntas son malintencionadas y buscan que por lo menos conozcas lo básico en cuanto a epidemiología de esta enfermedad. Si conocemos que al asistir a una guardería provoca que haya una mayor diseminación de cualquier enfermedad infecciosa, es muy fácil responderlo. Falta de lactancia materna. Se sabe que la lactancia materna protege contra muchos agentes infecciosos, incluyendo rotavirus, incluyendo virus sincitial respiratorio e infecciones bacterianas muy específicas. El hábito de fumar de los padres puede producir disminución de la motilidad de los cilios y eso puede ocasionar también a cierta predisposición a estas infecciones. Por lo tanto, el tener solo un hermano mayor no se ha identificado como un factor de riesgo, aunque tener hermanos de diferentes edades puede ser y pudiera condicionar. No se describe que el tener un hermano que ya está fuera de este rango de edad donde aparece el germen más frecuente de esta entidad sea un factor de riesgo. Por eso es que esa es la respuesta que nos están pidiendo. ¿Cuál no es un factor de riesgo para esta patología? Ahora, como te mencioné, debes de saber lo básico de la epidemiología de esta enfermedad y debes de saber que es una enfermedad propia de los lactantes, esto es, aparece en menores de 2 años. Principalmente, 20% de los lactantes van a desarrollarlo durante el primer año de vida y hasta un 60% en estos 2 primeros años. Como ya mencioné, varios factores de riesgo, el ser menor de edad, sobre todo menos de 12 meses, el tener la ausencia de la lactancia materna, el hábito de fumar o el antecedente de haber sido prematuro con un bajo peso, puede condicionar que tenga cierta predisposición a tener un cuadro más grave. La mortalidad realmente en previamente sanos es menos del 1% y en lactantes que ya tienen alguna sintomatología moderada a grave puede subir hasta el 7%. Por lo tanto, reconocerla y tratarla de manera adecuada es primordial. ¿Cuáles son los pacientes que más riesgo tienen de desarrollar una enfermedad grave? Aquellos que fueron prematuros, que tienen displasia broncopulmonar o enfermedad pulmonar crónica del lactante. Enfermedad cardíaca, sobre todo malformaciones congénitas de alto flujo pulmonar, pueden condicionarlo, además de ciertas entidades como inmunodeficiencias o el antecedente principal del mal manejo de secreciones en pacientes neurológicos o con fibrosis quística. Y la pregunta que es obligada en todo tipo de, sobre todo de exámenes, donde tengas un tema tan específico es ¿cuál es el microorganismo que más se va a asociar a esta entidad? Y realmente esta entidad es muy específica porque prácticamente 60-65% de las veces el germen identificado es el virus sincitial respiratorio y esto sí es de memoria y tienes que dominarlo. El virus sincitial respiratorio es el principal causal de esta entidad, de esta bronquiolitis del lactante. Sin embargo, los rinovirus, y hasta hace poco, estamos hablando del 2005 a la fecha, también se describió que los metaneumovirus eran parte de la epidemiología de esta enfermedad. Existen otros, incluyendo adenovirus o inclusive los mismos ecovirus o adenovirus que pueden, bocavirus que pueden presentarse tanto con infecciones del tracto gastrointestinal, pueden dar lugar a este tipo de cuadros. Este virus es tan importante que solamente voy a básicamente a tocar algunos puntos que debes de recordar. Primero que nada, es un paramyxovirus, eso significa que es un virus grande, es familia prácticamente de lo que es el virus del sarampión y parotiditis y es un virus RNA simple. La realidad es que la tasa de infección es tan alta que para el tercer año de vida hasta el 99% de los seres humanos hemos tenido contacto con este germen y no desarrollamos la enfermedad en la misma gravedad o en su efecto. Hay pacientes que pueden pasar asintomáticos la infección primaria de este virus. Y aquí es donde entra un poco lo que es la lactancia materna. Ahora, en cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, vemos que este virus va a ocasionar que haya un infiltrado linfocitario y sobre todo plasmocitoide dentro de lo que es el epitelio. Esto va a ocasionar necrosis y propiamente el intento desesperado del cuerpo para tratar de, uno, contener la infección
y por otro lado, para regenerar esas células epiteliales, va a dar lugar a una hipersecreción de moco y células que no están capacitadas del todo para responder de la manera más correcta a lo que son los estímulos externos. Por eso es que además de la inflamación que va a desencadenar cierto grado de obstrucción parcial gracias a las secreciones, va a haber cierto grado de broncoespasmo, dado que el músculo liso no está capacitado para, sobre todo, tolerar esta cantidad de inflamación. Estas células epiteliales producen mucho moco y entonces va a dar un cuadro de hiperinsuflación porque va a entrar el aire, pero no va a ser capaz de salir si hay una obstrucción parcial y en caso de que la haya puede ocasionar una atelectasia. Y lo que va a dar como consecuencia es una falta de intercambio gaseoso de la manera más adecuada y finalmente hipoxemia e hipercarbia, que es finalmente lo que realmente daña al paciente. Algo que debes de también saber es que este virus, el virus sincitial respiratorio, toma su nombre ya que al destruir las principales membranas celulares que unen a estas células epiteliales, se forman puntos de necrosis, donde básicamente estas células que van muriendo se van prácticamente suplantando con unas células que están multinucleadas y que le conocen como sincitos. Y es por eso que tomó ese nombre este virus. Cuando lo describieron a nivel patológico, lo que veían eran estas células multinucleadas. Vamos a ver otra pregunta. Un dato radiológico que apoyaría el diagnóstico de este padecimiento sería la presencia de, considerando la fisiopatología que acabamos de revisar y considerando el cuadro clínico que te acabo de describir, lo que causaría dentro de lo que son el parénquima pulmonar sería la hiperinsuflación, o sea, la hiperareación característica en la radiografía de tórax, que vamos a detallar un poco más adelante. Y en el caso muy particular de que quisiéramos hacer un diagnóstico diferencial, la radiografía de tórax toma algo de importancia. Número uno, si estuviéramos pensando que el problema es un estrechamiento subglótico, estaríamos pensando en una laringotraqueobronquitis. Si el problema es una neumonía bilateral, esto es que abarca principalmente lo que son alvéolos, tendríamos que ver un infiltrado micronodular principalmente en diferentes niveles o en su defecto ya una consolidación franca. El estrechamiento de la columna de aire retrofaringeo nos hablaría de un absceso retrofaringeo. Por lo tanto, es evidente que considerando la fisiopatología y el hecho de que este virus lo que va a causar es un atrapamiento aéreo, la hiperareación en la radiografía de tórax tendría que ser la respuesta más correcta. Ahora, un breve repaso de las cuestiones que tú puedes encontrar en el NARM son diferentes patrones que nos van a hablar de diferentes tipos de enfermedades. Número uno, cuando te hablan de que el problema es básicamente atrapamiento aéreo y atelectasia, el problema es en las vías aéreas inferiores, pero no en las vías aéreas más distales. Nos están hablando del bronquiolo. Cuando nos hablan de que el compromiso es alveolar, o sea, de neumonía, lo que vamos a ver principalmente es una condensación con una trama de broncograma. Y finalmente, cuando el compromiso es intersticial, como en estas neumonías atípicas o en las neumonitis, sobre todo por irritación, vamos a ver que el infiltrado es parailiar y es principalmente en el intersticio. Ahora, para fines prácticos, en una bronquiolitis, el diagnóstico es básicamente clínico. No necesariamente necesitas una radiografía. ¿Cuándo se recomienda realizar una radiografía? Cuando, uno, el diagnóstico queda en duda. Dos, cuando la fiebre es persistentemente alta, por encima de 39,3 por más de 3 días. Enfermedad grave previa o en su defecto una enfermedad grave que se presenta y que requiere de una ventilación mecánica, hay que hacer un diagnóstico diferencial, ya que la mayor parte de este tipo de cuadros, como veíamos, no suelen ser graves y dos, la mortalidad es baja. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a encontrar en una radiografía de tórax? Número uno, la insuflación excesiva, y esto lo vamos a ver por el número de los espacios intercostales que podemos contar. Cuando son más de 9 en una inspiración profunda, asumimos que hay algo de hiperinsuflación. La otra situación que vamos a encontrar es la rectificación de las costillas con el aplanamiento y el aumento del diámetro anteroposterior. Puede haber una atelectasia, como en el caso muy particular de lo que es la fotografía del lado derecho, o en su defecto puede haber este aplanamiento diafragmático que es muy característico de la hiperinsuflación. Entonces, si en el cuadro clínico nos ponen un niño que tiene todos los datos francos de ser una bronquiolitis, pero nos dicen que las sibilancias están muy localizadas en una sola zona o en su defecto fue de inicio súbito, lo que debes de considerar es un cuerpo extraño.
Y un cuerpo extraño regularmente se atora en la parte, sobre todo, del bronquio derecho y por lo tanto da esta condensación apical que es muy característica. No la olvides. Y finalmente, si te hablan de estrechamiento aéreo, lo característico del CRUP o de la laringotraqueobronquitis principalmente es estenosis subglótica y tiene un nombre muy particular este signo, que es el signo del lápiz. No los olvides, están dentro del rubro de las enfermedades de lactantes, sobre todo características y muy preguntables dentro del ENARM. Ahora, ¿qué medida de inhaloterapia que usted considera indicada para iniciar el tratamiento de este paciente? La realidad es que lo que necesitas hacer es mejorar la oxigenación. El ambiente húmedo, principalmente el que se utiliza en forma de nebulización, puede ser útil, pero regularmente no es el indicado de manera inicial. Si están hablando de un paciente que está desaturando, realmente lo único que necesitas es oxigenoterapia inicialmente. En cuanto al tratamiento, tanto las guías nacionales como las guías internacionales han quedado de acuerdo en que básicamente no hay un manejo específico o directo en contra de este germen. Por lo tanto, lo que se recomienda, y esto en base a la evidencia que hay, es que únicamente se le aporten medidas de soporte, la hidratación y sobre todo la oxigenoterapia para mantener la saturación sobre todo por encima del 90% y disminuir los datos de dificultad respiratoria, ayudando con el manejo de secreciones. Este punto es muy importante porque muchas veces en el NARM nos ponen varios tipos de preguntas que son muy malintencionadas buscando qué tanto sabes del tema. Y en este muy particular caso, no se recomienda el uso de beta-2 agonistas, esteroides, antihistamínicos o epinefrina, salvo cierta situación clínica que ahorita comentaré. La que sigue básicamente es un recordatorio de cuál es el manejo, es oxigenoterapia. Y la otra situación que debes de tomar en cuenta, sobre todo en el ENARM, es, si es una enfermedad tan frecuente, si es una enfermedad que tiene un manejo ambulatorio, debo de también considerar qué paciente tengo que ingresar, porque muchas veces esa es la respuesta que te van a pedir. Y entonces los criterios de hospitalización son básicamente los de cualquier otra enfermedad. Número 1, una bronquiolitis moderada, sobre todo que tenga un entorno familiar no adecuado, o una bronquiolitis leve, pero que tenga un factor de riesgo, tipo un paciente que es menor de 35 semanas de gestación o que es menor de 3 meses y que tiene alguna enfermedad cardiopulmonar de base. Cuando tú valoras a un paciente y este no mantiene una saturación arriba del 92% al aire ambiente, requiere de oxígeno y por lo tanto requiere de un manejo hospitalario. Al igual que una taquipnea profunda o sobre todo arriba de 60, 70 respiraciones por minuto pueden ser indicación de una dificultad que no va a mejorar. La intolerancia a los alimentos, la dificultad respiratoria persistente y sobre todo la presencia de apneas obligan a que el paciente se tenga que hospitalizar para continuar su manejo intrahospitalario. No olvides eso. La otra situación que también vale la pena mencionar es cómo identificar al paciente que tiene un estado de gravedad mayor. Y por eso es que se crearon diferentes, sobre todo, tipos de clasificaciones y categorizaciones de gravedad. La escala de Toll es prácticamente la más sencilla. Sin embargo, la que consideran las guías nacionales es la escala de Woods-Downs-Ferris. Esta escala básicamente toma 5 puntos en consideración, que es la presencia de la sibilancia, si es al final de la expiración, si es durante toda la expiración o es tanto al inicio como al final del periodo respiratorio, que incluye la inspiración y la expiración. La presencia de tiraje, que va de arriba a abajo, y esto es cuando tú ya ves un tiraje intercostal inferior como superior, significa que hay un estado de gravedad mayor. La entrada de aire, cuando está presente es un buen dato, sin embargo, cuando ya no entra aire, habla de un broncoespasmo que condiciona un riesgo grave. Tercero, la presencia de cianosis, por sí sola ya es indicativo de hipoxemia. La frecuencia respiratoria, sobre todo considerando arriba de 40, 60 respiraciones por minuto en un lactante ya es una frecuencia elevada, y la frecuencia cardíaca. Una forma muy sencilla de recordarte para fines prácticos del ENARM es cómo satura. La mayor parte de las guías mencionan que si el paciente no satura por encima del 92%, debe de considerarse que es grave y que potencialmente va a requerir un manejo adicional. Entonces, correlacionando lo que es la escala de Toll con la oximetría de pulso, encontraron que la pura saturación predice mucho mejor los estados de gravedad que la misma categoría de Toll. Para fines prácticos, solo quiero que recuerdes que entre mayor gravedad
sobre todo en cuanto a la dificultad, la saturación más disminuida y en la exploración más sibilancias o en su defecto la desaparición de los ruidos, es suficiente para considerar que el estado ya es de gravedad. Y la siguiente pregunta que nos hacen es, ¿el medicamento de primera elección en este caso? Acabamos de ver una diapositiva exactamente en la cual nos explican que no está indicado el manejo con medicamentos porque no han demostrado que, uno, reduzcan el tiempo de síntomas, dos, que prevengan la intubación de un paciente grave o tres, que reduzcan la mortalidad. Sin embargo, aquí vienen 5 opciones de medicamentos y en los cuales tenemos que por lo menos considerar uno. La ribavirina fue por mucho tiempo uno de los medicamentos que más tratamos de utilizar para lo que es el virus sincitial respiratorio. Sin embargo, ya una vez puesto el cuadro y ya una vez hecho el daño y la inflamación echado a andar, finalmente no hubo una mejoría, no hubo un cambio. Por lo tanto, el tratamiento con ribavirina no está indicado. Las cefalosporinas de tercera generación se reservan para el paciente que tiene una neumonía bacteriana. El esteroide intramuscular es el tratamiento típico del CRUP. Y finalmente, el antihistamínico vía oral no ha demostrado que realmente cambie. El beta-2 agonista, por lo tanto, debe ser la opción. Y aquí es importante que hagamos la excepción que hace la guía. En cuanto al tratamiento hospitalario en un paciente como el nuestro, que ya tiene datos francos de dificultad respiratoria y que su saturación no está por encima de 92%, la hospitalización es la regla. Por lo tanto, ¿cuál sería el manejo más idóneo de este paciente? La alimentación, en el caso de que sea necesario por una sonda, por la dificultad respiratoria, o la hidratación intravenosa. Debe de administrarse oxígeno suficiente, de preferencia humidificado, sin embargo no es lo más importante, sino que mantenga saturaciones por encima de 90%. La administración de solución hipertónica, y esto con un grado de evidencia B, sí parece ser que funciona para el manejo de las secreciones y sí parece prevenir intubaciones orotraqueales. Por lo tanto, ese es un manejo que se recomienda. Se da una concentración de cloruro de sodio, básicamente entre el 1.5% y al 3%. No se recomienda y está fuera ya de las guías el uso de ribavirina. Y finalmente, cuando el cuadro es moderado o grave, y así lo estipulan tal cual las guías, ¿sí? Se puede administrar una dosis de beta-2 agonista y evaluar respuesta. Si hay respuesta, se puede continuar el uso del beta-2 agonista. Si no hay respuesta, se debe sacar. Las guías nacionales lo estipulan de esta manera y así es como quiero que te lo aprendas. Sin embargo, las guías internacionales que salieron en el Pediatrics en el 2014 hacen ahí un apartado donde dice solamente en pacientes que tienen el antecedente de alergias, atopias familiares o en su defecto cuadros repetitivos. Entonces, si bien la literatura no se pone de acuerdo en qué paciente hay que hacerlo, tú quiero que recuerdes que se les puede dar, sobre todo si el cuadro es moderado o grave, una dosis de beta-2 agonista y si hay mejoría se le puede seguir dando. Si no presentó mejoría desde esa primera dosis, ya no tiene sentido seguírsela dando. Y si bien es cierto no hay un medicamento que ayude a disminuir la gravedad del cuadro, sí hay un medicamento que previene este padecimiento en pacientes de alto riesgo. Y aquí nos hacen esa pregunta. ¿Qué medicamento previene el padecimiento en pacientes de alto riesgo? Y el único que ha demostrado fue un anticuerpo monoclonal que salió prácticamente desde 2007 y que básicamente ha mejorado la vida de muchos prematuros, displásicos y cardiópatas, porque en la época de invierno se les administra hasta 5 dosis anuales, una vez por mes, y con eso mejoraron mucho sus comorbilidades. Y estoy hablando del palivizumab, y ese es otro medicamento que quiero que recuerdes. El tratamiento en sí es un anticuerpo monoclonal dirigido contra la proteína F de la cápside del virus y tiene una eficiencia mucho mayor que lo que antes utilizábamos, que era la inmunoglobulina no específica. Es una terapia que se utiliza sobre todo en pacientes que ya tienen esta enfermedad pulmonar crónica de lactante, cardiópatas y o el antecedente de prematurez o que todavía no alcanzan las semanas más arriba de 35 semanas y tienen factores de riesgo. Finalmente, la pregunta que casi siempre termina el rubro de un tema en el ENARM suele ser el pronóstico y a veces no les ponemos suficiente atención. Cuando son temas tan frecuentes o tan específicos, es importante que tú pongas atención al pronóstico, porque finalmente es una pregunta muy clásica en cualquier tipo de examen. Con respecto al pronóstico de este padecimiento, es cierto que
Y nos ponen ahí, hasta 80% se puede complicar con una neumonía bacteriana, hasta el 50% de los pacientes que padecieron un cuadro de sibilancias pueden tener otros episodios de broncoespasmo. El riesgo de desarrollar asma es más del 70% y la excreción viral dura hasta un año posterior al cuadro. De todas estas, la real que todavía puede considerarse dentro del grupo de la epidemiología es la de que si un paciente hizo un cuadro, va a tener otros. Entonces, la que más lógico suena suele ser la que es menos exagerada. Hasta 20% de estos pacientes pueden tener una neumonía complicada, pero no suele ser más allá del 20% y suele ser principalmente en pacientes de alto riesgo. El riesgo de desarrollar asma es hasta más del 70%. Realmente únicamente se ha demostrado y que no tiene relación con la infección con virus sincitial respiratorio, sino con el antecedente familiar, ¿sí? Es hasta un 15% básicamente lo que pueden llegar a desarrollar asma a los 6 años. La excreción viral regularmente en un paciente no inmunocomprometido no suele durar más allá de 3 semanas. Entonces, considera eso a la hora de que estés leyendo este tipo de padecimientos tan específicos. Básicamente lo que debes de recordar para el ENARM son qué puntos son importantes. Si te dicen que esto tiene riesgo de recaer, eso es muy importante. Por lo tanto, si hasta el 40-50% de estos pacientes van a desarrollar un segundo y un tercer cuadro, eso es importante que sepas para el pronóstico. También debes de saber en qué momento una enfermedad que es infecciosa sigue excretando virus, sobre todo para fines prácticos, las exantemáticas. Ese es el tipo de pregunta que te hacen en el ENARM. ¿Cuál es el periodo de incubación? ¿Cuál es el periodo prodrómico? Pero sobre todo, ¿cuánto tiempo después sigue excretando el virus para que lo puedas mandar a la escuela? Entonces, considera eso a la hora de que estudies. Y creo que este caso nos deja una moraleja. Y trato siempre de acabar mis casos con esa breve moraleja, ¿no? Y la tomé precisamente de estas guías del 2014 del Pediatrics, donde hacen referencia a que no existe medicamento más costoso que el que no aporta beneficios y solo conlleva riesgos al paciente. Y en este caso y en esta enfermedad han tratado diferentes abordajes para tratar de promover la curación rápida, de la disminución de los síntomas. Pero en este caso es únicamente el manejo sintomático y no lo olvides. Para fines del ENARM es muy probable que te pidan y te exijan que eso sepas. Si tienes alguna duda o tienes algún comentario que quieras hacernos, por favor no dudes en enviarlos al WhatsApp o al Facebook. Y con mucho gusto vamos a estar al final de la clase atendiendo a este tipo de preguntas. Con esto creo que completamos este tipo de caso clínico ENARM. Espero que te haya dado una breve reseña de cómo es que te recomiendo que estudies y para fines prácticos, en este breve tiempo acabas de descubrir todo lo que es más preguntable de esta enfermedad. Entonces, si esto lo multiplicas por todos los temas, tal vez te des un breve atismo de lo que es el curso que nosotros impartimos. Pero bueno, continuemos con otro tema que no es tan específico. Es un tema que incluye varios temas y que de hecho abarca diferentes patologías dentro de un mismo síntoma. Es un paciente femenino de 6 años. Acude a consulta por presentar disuria, hematuria de 2 días de evolución, esto asociado a edema palpebral únicamente. No se documenta fiebre u otro síntoma asociado. A la exploración física no se evidencia datos de infección en otro sitio. Hay edema de miembros inferiores y la presión arterial estaba elevada, estaba en 130/95. Se realiza un examen general de orina donde se constata la presencia de eritrocitos incontables, esterasa leucocitaria negativa y proteínas de hasta 40 miligramos por decilitro. La paciente, como antecedente, refiere haber padecido un cuadro de infección de vías aéreas con manejo con ampicilina hace 2 semanas. Entonces, ¿qué es lo que quiero que consideres? Este paciente de 6 años tiene algo muy característico, es orina con sangre asociado a un cuadro de edema y asociado a hipertensión. Y eso es la clave aquí. Cuando tú juntas esos 3 síntomas, te da un síndrome y ese síndrome es el síndrome nefrítico. La pregunta más típica del examen sería qué tipo de síndrome tiene, pero en el ENARM no te van a hacer preguntas tan básicas. Lo que te van a pedir es que integres la edad del paciente, el padecimiento que tiene y sobre todo la gravedad. Entonces, en este caso, sabiendo la epidemiología del síndrome nefrítico en la infancia, te piden que contestes. ¿Cuál sería tu principal
sospecha diagnóstica. Uno sería la infección de vías urinarias, que es la causa de hematuria más frecuente de la infancia. 2, la glomerulonefritis postestreptocóxica, que es la causa de síndrome nefrítico más frecuente de la infancia. La nefropatía por IgA, que es la nefropatía mundialmente más diagnosticada, pero con mayor incidencia. O 4, la púrpura de Henoch-Schönlein, que es una enfermedad bastante extraña en cuanto a epidemiología, pero que cursa con un grado de nefritis. Entonces, por pura epidemiología y el tipo de cuadro clínico que nos están presentando, tú solo debes de contestar lo que es más frecuente, no lo que es más raro, no lo que es más prevalente en otros grupos de edad. Y en este caso, la glomerulonefritis postestreptocóxica es la clave. Ahora, de acuerdo con el caso clínico, ¿qué es lo que tú esperarías encontrar en los laboratorios de este paciente? Nos ponen por un lado hipoalbuminemia, hipertrigliceridemia y proteinuria de más de 40 miligramos metro cuadrado por día, lo cual haría el diagnóstico de un síndrome nefrótico, lo cual está incorrecto en este caso, ya que estamos considerando la sospecha de diagnóstico de un síndrome nefrítico, y hay que contestar congruentemente. B, hematuria, hiperuricemia y leucocitosis. Esa es una buena opción, sin embargo, no nos explicamos por qué la leucocitosis. Si estamos viendo que esta es una glomerulonefritis postestreptocóxica, no es por una infección primaria, sino es una complicación no purulenta del estreptococo. La hematuria, la hipocalemia y la hipoalbuminemia podrían ser más características de un síndrome nefrótico, y en el caso de que consideremos al síndrome nefrítico como la primera opción, debemos de saber que la retención de ácidos es la regla. Por lo tanto, no debería haber hipocalemia, sino hipercalemia. Por lo tanto, la opción que es hiponatremia, hematuria e hiperuricemia es la que más se apega. Y ahorita veremos por qué. Primero que nada, definir síndrome nefrítico es la clave a la hora de que empieces a estudiar un tema de estos, que no es tan específico, pero que abarcan varios temas. La hematuria, la hipertensión arterial y la elevación de azuados suele ser la definición exacta del síndrome nefrítico. ¿Cuál es el problema inicial? Que hay algo que daña al glomérulo, hace que disminuya la tasa de filtrado glomerular, o sea, lo que filtra de sangre, por lo tanto, se va a retener tanto líquido como azuados. En este caso va a dar una sintomatología característica que es de hipervolemia, dada por la TA, y 2, insuficiencia cardíaca, 3, edema y sobre todo, ya que empieza a condensarse más el agua y sobre todo se empieza a acumular en un espacio extravascular, va a dar como consecuencia trastornos hidroelectrolíticos, tanto por la falta de filtración como por la dilución que se puede presentar. Y por eso es que la hiponatremia es lo más característico. Además, suelen cursar con hipercalemia, hiperuricemia, cualquier toxina urémica se va acumulando conforme disminuye la tasa de filtrado glomerular, y acidosis. Entonces, lo que vemos en esta microfotografía es precisamente eso, un glomérulo que está prácticamente sin inflamar y otro lleno de células, principalmente polimorfonucleares, que es la característica que vamos a encontrar en estos tipos de casos, en las glomerulonefritis en forma. Sin embargo, no es la única y de hecho, como te comenté, este rubro de glomerulonefritis puede abarcar varias entidades, incluyendo las hereditarias, principalmente la de Alport. Quiero que recuerdes esa porque es de las nefritis hereditarias la más característica, no es la más frecuente, la más frecuente es esta hematuria familiar benigna, ¿de acuerdo? Algo también muy característico y es este síndrome nefrítico no nada más lo causa el estreptococo y eso es lo que se conoce. Este síndrome nefrítico agudo postinfeccioso, la causa más frecuente suele ser por estreptococo, sin embargo, estreptococo pneumoniae, Bordetella pertussis, micoplasma pneumoniae e inclusive toxoplasma pueden causar esta entidad. Por eso recordarla como una de las más frecuentes. Otras glomerulonefritis que cursan con hematuria principalmente, como te comenté, es la nefropatía por IgA, las membranoproliferativas y las secundarias enfermedades autoinmunes tipo lupus. Y en la infancia, la púrpura de Henoch-Schönlein o de Schönlein-Henoch es muy importante, es una entidad que se diagnostica principalmente antes de los 9 años de edad. En cuanto a la fisiopatología, lo que quiero que recuerdes es que lo que va a ocurrir primero en este síndrome es la activación del complemento dentro de los capilares glomerulares. Esto va a dar como tal que se atraigan células y que la C5 convertasa atraiga cada vez más células proinflamatorias, principalmente leucocitos, lo que va a dar cierto grado, 1, de proliferación celular y 2, de prácticamente necrosis dentro del glomérulo. Esto va a dar como consecuencia que esta barrera que funciona
que es impermeable a células y sobre todo a proteínas, se pierda y por lo tanto los pacientes van a presentar hematuria. Como se van perdiendo glomérulos de manera difusa, vamos a constatar una disminución del filtrado glomerular, lo que va a llevar a uremia y a la presentación de proteinuria. Conforme los túbulos empiezan a trabajar a marchas forzadas, porque cada vez les llega menos filtrado glomerular, van a empezar a retener lo más que puedan de sodio y esto consecuentemente va a hacer que también retengan agua, lo que va a aumentar el espacio extracelular, edema e hipertensión. Finalmente, la glomerulonefritis aguda, si ya sabes la base fisiopatológica, es muy fácil también integrar los síntomas que van a incluir, principalmente el edema palpebral, la hematuria macroscópica, la oliguria y sobre todo puede haber otros síntomas, sobre todo asociados a estas toxinas urémicas, principalmente fiebre, malestar, dolor abdominal, constipación, anorexia, cefalea muy intensa, sobre todo cuando la presión es demasiado alta. Datos francos, sobre todo de insuficiencia cardíaca congestiva, que nos hablarían las extremidades inferiores edematizadas, la disnea o inclusive se puede constatar un derrame pleural. Esto es importante que lo recuerdes porque en el contexto que ahorita nos pusieron fue una niña que tenía el síndrome nefrítico aislado, pero puede ser una niña que llegue con el antecedente de haber orinado sangre y tener ahorita un cuadro de encefalopatía hipertensiva con convulsiones y ahí es donde empiezan a mezclar síntomas y sobre todo enfermedades en este examen. Ahora, ¿cuál es el germen que se relaciona con esta patología de manera más frecuente? Lo acabamos de mencionar, si es post-estreptocóxica, no confundas los estreptococos, el más frecuente suele ser por mucho el estreptococo piógenes. Y es por eso que esa debe ser tu respuesta. Ahora, todos los que están en esta lista la pueden ocasionar y hay una lista mucho más grande de, sobre todo, gérmenes que son capaces de desencadenar una respuesta secundaria o activación de complemento a distancia. ¿Cuál es la verdadera causa de por qué a algunos les da esta hematuria y a algunos otros no tienen esta hematuria? Básicamente parece ser, uno, la cepa, que está bien documentado que sobre todo en pacientes menores de 6 años, las cepas nefritogénicas, que es la 1, la 3, la 4, la 12, la 25 y principalmente en México la 49, son las cepas que más causan este tipo de problemas. Entonces parece ser que hay un antígeno que se parece o en su defecto tiene la capacidad de unirse a un anticuerpo que es poco soluble. Este anticuerpo va y se deposita dentro de los capilares glomerulares donde se activa el complemento y empieza toda esta cascada que previamente hemos descrito. También hay algo que es muy importante que recuerdes. Después del episodio que se presenta en una faringoamigdalitis, esta respuesta inmunitaria tarda de 5 y hasta 14 días, en promedio de 7 a 10 días, para que se presente la complicación no purulenta. Cuando la infección estreptocóxica es vía una dermatosis cutánea, principalmente lo que es el impétigo no ampolloso, puede tardar un poquito más y esto va de 10 hasta 21 días, en promedio 14, 17 días. Y esto es importante que lo recuerdes porque el antecedente suele ser muy mencionado en las preguntas. Ahora, como te mencioné, hay muchas otras bacterias. Para fines prácticos, la que debes de buscar en el paciente del ENARM es el estreptococo. Sin embargo, hasta los virus, varicela, rubiola, hepatitis, pueden causarla. No olvides eso, este tipo de glomerulonefritis es postinfecciosa y ese es el grupo que abarca todas las infecciones que son capaces de causarla. Ahora, ¿qué estudio te serviría para identificar al agente causal? Finalmente, aquí estamos hablando del estreptococo, entonces un cultivo de exudado faríngeo sería una de las respuestas más obvias. Sin embargo, hay otra respuesta que nos llama la atención, que es la medición de antiestreptolicinas, que son precisamente anticuerpos contra el estreptococo. Cuando este valor sale arriba de 300, uno casi confirma la infección reciente en las últimas 3 semanas por estreptococo. Y finalmente pone la medición sérica de anticuerpos anti-DNAB, que es básicamente una de las formas más directas que tenemos de medir la replicación estreptocóxica. Entonces, cualquiera de estas tres nos sería útil para documentar el agente causal. Por eso, todos los anteriores es la respuesta correcta. La glomerulonefritis como tal, vamos a encontrar que ya hablando de la fisiopatología y de los hallazgos físicos, las alteraciones bioquímicas que va a ocasionar principalmente a nivel de lo que es la orina es hematuria. La hematuria suele estar principalmente ocasionada por eritrocitos dismórficos, esto es prácticamente células que están amorfas o destruidas por el paso a través de túbulos.
Pueden haber cilindros, que son este conglomerado de eritrocitos, puede haber algo de leucocituria y sobre todo proteínas, pero no en un rango nefrótico. Cuando en el NARM te hablen de que tiene más de 4 cruces o más de 500 miligramos por decilitro en una muestra de orina, piensa en síndrome nefrótico. Este paciente tenía 40 miligramos, lo que significa que tenía una sola cruz. Entonces, cuadra estos hallazgos con lo que tenía nuestro paciente. Ahora, en función renal vamos a encontrar un aumento de la creatinina sérica, del BUN y del ácido úrico. Es frecuente que encontremos cierto grado de anemia y trombocitopenia asociado a la hemodilución que se puede presentar. Y bacteriológicamente el cultivo, los antiestreptolicinas son quizá los 2 métodos más utilizados a nivel nacional y son los que recomienda la guía nacional que tienes que tomar en cuenta. Ahora, el hecho de tener un cultivo negativo no excluye el que haya tenido esta infección, porque regularmente esta infección ya se ha vencido para entonces y por eso es que este padecimiento es más preciso cuando se diagnostica a través de las antiestreptolicinas. Ahora, se recomiendan estos 2 estudios complementarios, sobre todo considerando la etiología, que es la medición de lo que es los niveles séricos de complemento, tanto de C3 como de C4. C3 99% de las veces va a estar disminuido en este tipo de padecimiento y en algunas otras glomerulonefritis que ahorita detallaré. Sin embargo, el hecho de tener C3, C4 disminuido con el cuadro clínico y los hallazgos bioquímicos hacen el diagnóstico. Si acaso, lo que no debes olvidar es la medición de antiestreptolicinas y en el caso de que el cultivo salga positivo, que cepa es la que está ocasionando este cuadro. Ahora, volviendo al tema del complemento, precisamente, ¿qué padecimientos que cursan con síndrome nefrítico se asocian principalmente a hipocomplementemia? Quiero que recuerdes esto porque principalmente son 3 y esos 3 quiero que te lo recuerdes porque son muy preguntables. La glomerulonefritis postinfecciosa característicamente, veíamos, disminuye los niveles de C3. La glomerulonefritis membranoproliferativa, de hecho, es una de las características que ayuda a diferenciar entre los 3 tipos que existen. Si bien es una enfermedad rara, que no creo que pregunten en el NAM en mucho tiempo, es una enfermedad que también se asocia a unos niveles bajos de complemento y sobre todo a infecciones como hepatitis B o hepatitis C. Pero no es el tema y quiero que recuerdes nada más que se asocia a hipocomplementemia. Y la madre de todas estas enfermedades autoinmunes, la más característica que consume complemento por la producción de autoanticuerpos es el lupus. La nefropatía en la púrpura de Henoch es por una IgA que está modificada y que no tiene la capacidad de glicolizarse de la manera más adecuada, pero no consume por el tipo de anticuerpo que presenta el complemento. Entonces, la nefropatía IgA o enfermedad de Berger, o en su defecto, la nefropatía ocasionada en la púrpura, no cursan con disminución del complemento. Y eso es lo que quiero que recuerdes para fines prácticos. Como te comenté, solo estas 3 glomerulonefritis van a cursar con un complemento bajo y de hecho muchas veces lo que va a hacer la diferencia entre un cuadro clínico o que yo le haga una biopsia a un paciente va a ser el hecho de que persista con los niveles de complemento bajo. Dentro del diagnóstico diferencial, las entidades que debes de conocer para fines prácticos del ENARM, además de la glomerulonefritis postestreptocóxica, son la nefropatía de Henoch, que si bien es una enfermedad que cursa con hasta en 1 a 3% con una enfermedad grave a nivel renal, la mayor parte de las veces es autolimitada, no requieren tratamiento y sobre todo la vigilancia es la única norma, ya que estos pacientes pueden presentar las alteraciones renales hasta 6 meses después de haber presentado las petequias. La otra característica que también debemos mencionar es el cuadro clínico de una púrpura, es el exantema, que principalmente es de la cintura para abajo. 2, las artralgias. 3, el dolor abdominal, o sea, esta vasculitis abdominal es muy característica. Y los niveles de C3 deben estar normales. Hasta 40% tienen una IgA elevada. La nefropatía por IgA es una enfermedad que es muy frecuente y sobre todo en la población asiática se presenta con mucho mayor frecuencia, pero por la frecuencia del diagnóstico y el abordaje que se les hace allá. Es muy probable que esta nefropatía sea la más frecuente y cursan con un cuadro infeccioso y en ese momento empiezan a orinar, ya que el cuadro infeccioso motiva que produzcas esta IgA anómala y es la que va y se deposita. El patrón suele ser mesangial en la biopsia y suelen cursar también como una glomerulonefritis, pero sin asociación con hipertensión o en su efecto con disminución del C3.
La nefritis que es más frecuente que se pregunta en el ENARM es la causada o el síndrome de Alport, en la cual es una mutación ligada al X la mayor parte de las veces, suelen cursar con hematuria y proteinuria progresivas conforme van creciendo los pacientes y sordera. Y si ves esa asociación, no olvides, lo que te están diciendo es, este paciente tiene Alport, considéralo. En cuanto al lupus eritematoso sistémico, creo que ahorita no es el tema de comentarlo, pero el hecho de que tenga otros síntomas, entre los que se incluyen el rash cutáneo, las úlceras orales, la caída del cabello, asociado a artralgias, fiebre de bajo grado, o síntomas francos de una enfermedad inmunológica asociada a un síndrome de glomerulonefritis, te debe de hacer sospechar. Si es una mujer que pasa de los 11 años, es muy probable que se trate de un lupus, no de una enfermedad postinfecciosa. Además, recuerda que los anticuerpos ANAS, los anticuerpos antinucleares o los anti-SMID, que son los más específicos, pueden ser de utilidad para descartar otro tipo de este tipo de padecimientos. Finalmente nos van a preguntar, y esto es muy típico del ENARM, ya sabes qué es, ya te orientaste hacia algún lado, ya sabes un poco de la epidemiología y o la etiología de este padecimiento, ahora, ¿cómo se trata? Y aunque no es muy específica las guías en cuanto al manejo, porque se tratan principalmente las complicaciones de la enfermedad, sí debes de saber que lo que recomiendan es el uso de diurético, porque con esto precisamente el exceso de agua se empieza a disminuir. 2, medidas de sostén, sobre todo las alteraciones hidroelectrolíticas. Y 3, en caso necesario, dar una terapia de reemplazo. Eso es lo que estipulan las guías. Ahora, no sería necesario darle a un paciente que ya esté desarrollando esta complicación no purulenta penicilina G, porque no tiene ya el factor que lo desencadenó, lo que tiene es la respuesta inmunológica de ese paciente. Ahora, si el cultivo faríngeo sale positivo y el paciente tiene contacto con otros niños, lo ideal es erradicarlo y por eso se le pondría la dosis de penicilina G. Pero si no tienes esos datos ahorita, el tratamiento no debería incluir los antibióticos. Los bolos de ciclofosfamida y de metilprednisolona se reservan para el paciente que está en un estado mucho más agresivo en cuanto a la función renal. Son pacientes que tienen algo que se le conoce como una enfermedad rápidamente progresiva. Esta enfermedad se conoce o se caracteriza más bien por la presencia de un aumento paulatino en 48 horas del doble del valor de creatinina basal y el pronóstico es extremadamente malo en cuanto a función renal si no se trata de manera agresiva y temprana. Por eso, si te hablan de un paciente que está evolucionando y que un día tenía 4 de creatinina y a los 2 días posteriores tiene 8, te están gritando, tiene una glomerulonefritis rápidamente progresiva y hay que darle tratamiento inmunosupresor agresivo. En pacientes en los que en los 80 se utilizó la prednisona para tratar este síndrome nefrótico postinfeccioso, hubo una discreta mejoría en el valor que tenían o que llegaban a alcanzar de lo que era la creatinina, pero ni la recuperación, ni la evolución en una enfermedad más grave, ni sobre todo lo que era las molestias del cuadro clínico mejoraban. De hecho, el mismo esteroide predisponía a que empeorara la hipertensión. Entonces, no está recomendada en el tratamiento básico de la enfermedad postestreptocóxica. Entonces, no olvides esto, estos son quizá los pequeños detalles que de pronto a la hora de leer no le pones tanta atención y que cuando aparecen en el ENARM te hacen crear duda, para que tú sepas cuál es el tratamiento indicado y si tiene alguna excepción, apréndetela. En esta diapositiva esquematizo lo que te acabo de explicar. Básicamente, controlar la presión arterial es una de las prioridades y el tratamiento de primera línea es el furosemide o los diuréticos de ASA. También se recomienda una dieta hiposódica porque, como vimos, una de las cosas que hacen los túbulos cuando el filtrado glomerular disminuye es la reabsorción de sodio. Entonces, la dieta hiposódica condicionará que reabsorbas menos agua y, por lo tanto, una hipervolemia mucho menos considerable. Los tratamientos, ya una vez que iniciaste el tratamiento con furosemide, principalmente son calcioantagonistas o beta bloqueadores. Para fines prácticos del ENARM, quiero que recuerdes el furosemide y en caso de que no haya mejoría, los calcioantagonistas son el siguiente a utilizar. ¿Cuándo utilizar? Principalmente diálisis. Es raro que en el ENARM pregunten algo tan específico de este tipo de especialidad, pero sí debes de saber los criterios para meter un paciente a diálisis y eso prácticamente se resumen en todos los tipos de padecimientos que afectan la función del riñón. Y esta es una acidosis metabólica, una hipercalemia, una hiperfosfatemia refractaria al manejo médico. 2, hipervolemia intratable, esto es que a pesar del uso del diurético no haya mejoría en la volemia o persista. Y
principalmente el hecho de tener una anuria obliga al paciente que no puedes nutrir a ponerle una terapia para poder excretar todos los productos del metabolismo. Entonces, esas quizás son en general, todas las indicaciones que hay para la diálisis, están la de los medicamentos y otras, pero en general, casi todos los padecimientos nefrológicos, cuando se llega a cualquiera de estos criterios, la creatinina no es un criterio. El BUN, algunos autores toman 100 de valor para poder considerar una terapia de reemplazo, pero por sí solo hay maneras de disminuirlo. Entonces, cuando el problema es una alteración hidroelectrolítica grave, considera el uso de diálisis y esa a veces es la medida más eficiente. Ahora, la última pregunta que también es importante considerar es, con todos estos... ¿cuál de los siguientes sería un criterio o cuáles son los criterios para hacer una biopsia renal en el contexto de un paciente que tiene esta enfermedad? No olvides que eso es algo muy preguntable y en general sabemos que una evolución rápidamente progresiva nos obliga a tomar en cuenta que el diagnóstico no es el correcto o en su defecto la gravedad para el pronóstico es importante una pieza. Entonces, la hematuria microscópica por 6 meses, la hipocomplementemia persistente y la proteinuria masiva son hallazgos que se van a encontrar en la enfermedad, pero ¿cuál de esto no nos obliga a tomar una biopsia? Sería la hematuria. La hematuria por sí sola es producto de la inflamación que se dio a cabo en los glomérulos, entonces no es un criterio de biopsia. Ahora, para poder esquematizar por qué se les hace biopsia al resto, te voy a poner esta pequeña imagen que es básicamente cómo se resume la historia o el curso evolutivo habitual de estos pacientes. En las primeras 4 semanas después de que haber iniciado el cuadro de hematuria puede haber edema, los datos francos de uremia se presentan en este primer mes de evolución y sobre todo la hipertensión que puede durar hasta 6, 8 y hasta 2 meses porque es prácticamente todo lo que se acumula de toxinas y sobre todo sustancias que facilitan o que promueven que el endotelio aumente su sensibilidad. Entonces, la hipertensión suele durar 2 meses, el edema, la uremia y sobre todo los cuadros clínicos graves empiezan en las primeras 4 semanas. Después, algo que es muy característico de esta enfermedad es la hipocomplementemia. Pero si esta persiste por más de 2 meses, es una enfermedad que no es característica de ser posinfecciosa, porque ya consideramos que es un ejemplo de lo que es una enfermedad inmunológica que se está repitiendo, que se está reciclando. Por lo tanto, si ya dura más de 2 meses hay que descartar lupus, hay que descartar membrana proliferativa, hay que descartar otras entidades que se asocian a complemento bajo. La proteinuria persistente, la proteinuria no suele durar más allá de 6 meses. De perdurar nos habla de un daño renal grave, o sea, con el insulto inicial, o de un diagnóstico alternativo. Entonces, ese también después de 6 meses no es normal. La microhematuria, sobre todo, puede durar hasta 1 año y suele ser normal. Por lo tanto, el hecho de tener proteinuria menos de 6 meses y hematuria menos de 1 año no se consideran diagnósticos alternativos, son característicos de esta enfermedad. Por eso, presta atención cuando te hablen del seguimiento y del pronóstico de estos pacientes. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cuándo se debe de tomar una biopsia? Cuando hay una evolución rápidamente progresiva, cuando se sospecha de una enfermedad sistémica asociada, cuando hay una hipocomplementemia o proteinuria o hematuria persistentes, o cuando además de que ya pasaron los 2 meses, que es característico que la función renal todavía se ve alterada, persiste con elevación de la creatinina. Y o en su defecto, cuando veas un paciente en el ENARM y en tu práctica diaria que tiene síndrome nefrítico y nefrótico juntos, esto es, que además de la hematuria, la hipertensión y la elevación de azuado se asocia a una proteinuria masiva, es indicación de biopsia. No lo olvides, eso es importante. Y finalmente, ¿cuándo se da de alta al paciente? Y esto es para considerar el hecho del egreso hospitalario, más que de alta del seguimiento. Es cuando el diurético ya no es necesario. 2, cuando ya puede tomar cualquier cantidad de líquidos. Y 3, que tiene una diuresis presente. En este muy particular punto, algunos autores hacen referencia a la fracción excretada de sodio, que cuando estás en un modo activo de la enfermedad suele ser menor a 1%, pero que cuando ya empezó a remitir el cuadro y que ya hay mejoría en la inflamación glomerular, entonces se asocia a que tengas un FeNA mayor del 1%. Cuando ya tengas una creatinina, si no viene en el rango normal, porque vimos que esto puede durar hasta 2 meses, pues sí es importante que ya vaya en descenso. Y esas son quizá las cosas importantes que debes de recordar sobre los criterios de alta. Y finalmente,
El pronóstico suele ser bueno para la vida y la función. En general, la mayor parte de las veces no hay una complicación asociada, me refiero a largo plazo. Aunque, si bien es cierto que eso es lo que comentan prácticamente los libros de nefrología, en una revisión no muy nueva del 2005, encontraron que hasta el 20% de los pacientes podían tener alteraciones en el sedimento urinario hasta 8 años después. Entonces, si bien me queda la duda de que esto sea del todo cierto, de que no hay secuelas a largo plazo, la realidad es que para fines de tu ENARM debes de saber que esta enfermedad es benigna, autolimitada y que la mayor parte de las veces se resuelve de manera espontánea. El tratamiento suele ser sintomático y, como vimos, como en la enfermedad pasada, no hay algo específico para reducir la inflamación. Sí es importante que todas las alteraciones que puede ocasionar, como trastornos hidroelectrolíticos, hipervolemia refractaria o, en su efecto, algún problema de insuficiencia cardíaca, convulsiones que se pueden asociar, se deben de tratar de manera enérgica, y la terapia de sustitución renal suele ser la manera más eficiente. Entonces, los dejo con esta, que es básicamente una de las, quizá, pues sí, moralejas de este caso, ¿no? Hay veces en las que sí, tal vez el problema es el riñón, pero no le vas a dar un tratamiento específico para el riñón, ¿no? Entonces hay veces en las que quitar el problema no le resuelve realmente la situación al paciente. Entonces, te agradecería que en este tiempo hagas todos tus comentarios, preguntas. Quisiera agradecer a Alex, que me manda una felicitación, y básicamente estoy a tu disposición para ahorita que podamos negociar todos los tipos de comentarios y preguntas que puedan surgir de estos temas. ¿Cuáles son las principales áreas? Ok, bueno, hablando un poquito de las preguntas que encontramos aquí en la red. ¿Cuáles son las principales áreas de oportunidad laboral dentro de las especialidades médicas actualmente en México? Nos pregunta Omar. Bueno, la verdad, Omar, es que cualquier especialidad médica que utilices o que tenga una práctica eficiente, puede ser una mina básicamente de oro. Y hablo porque tu pregunta va enfocada a lo laboral. La realidad es que las especialidades que mejor, vamos a decirlo así, son pagadas son las quirúrgicas, pero oportunidad laboral hay prácticamente para todas las especialidades. Algo que no hemos estado entendiendo muy bien, y esto en el contexto de nuestra sociedad, es la medicina preventiva. Por eso el hecho de a veces especializarnos para tratar de curar enfermedades cada vez más complejas reduce un poco este campo laboral. Te puedo decir que yo, que tengo una especialidad y 2 subespecialidades, el campo laboral es muy amplio, es muy amplio, pero en una sola rama. Entonces, yo creo que las áreas que más tienen oportunidad, uno, son las quirúrgicas, porque son precisamente en las zonas aledañas a lo que es la ciudad las más socorridas. 2, las especialidades, sobre todo preventivas, y las más frecuentes, quizás las dermatológicas, las que tratan la consulta frecuente, quizás sean las áreas de mayor oportunidad. Sin embargo, tendrías que verlo de acuerdo a tu población y sobre todo al lugar donde vives. Es una pregunta capciosa, Omar, pero bueno, muy buena pregunta. Además de además de las guías de práctica clínica, ¿recomienda otro material de apoyo? Claro. Las guías de práctica clínica es tu guía de estudio. No significa que por eso sea lo único que te pueden llegar a preguntar, aunque si estudias eso es muy probable que te vaya bien. La realidad es que cada materia tendría un lugar específico, y sobre todo para los temas que son muy preguntables, como la bronquiolitis que te acabo de enseñar, o la glomerulonefritis postestreptocóxica. Utilizar algún material de referencia, tipo algún artículo de actualización, pudiera ser útil para reforzar tu conocimiento. Sin embargo, los libros en general quitan más tiempo de lo que ofrecen en conocimiento para un examen, no para la vida diaria, eso que quede muy claro. Entonces, yo te recomiendo que, además de estudiar estas guías de práctica clínica, los manuales que están hechos precisamente para contestar este examen te ayudan a resumir y sobre todo a enfocarte.
Aquí en nuestro grupo de La Salle Victoria contamos con prácticamente resúmenes de todos los temas que te van a permitir ser mucho más eficiente en tu estudio, que vienen ya con las actualizaciones de estas guías de práctica clínica y sobre todo en mi muy personal punto de vista y en cuanto a los temas que yo desarrollé, trata de incluir lo que la literatura internacional a veces contrasta o inclusive contradice. Son escasos esos temas porque la verdad es que están bien revisadas esas guías de práctica clínica, sobre todo las últimas, estoy hablándote del 2013 a la fecha. Bueno, gracias por la pregunta, Carlos Molina. ¿Qué recomienda para estudiantes del primer año hacer o realizar antes del examen? Esta pregunta nos la manda Sofía Morales. Para primer año, me imagino que primer año de la carrera, supongo. Bueno, mira, yo lo que te recomendaría, lo que debes hacer si eres un estudiante de medicina es aprovechar tu carrera. La mayor parte de la gente tiene la gravísima equivocación de tratar de meterse todo el conocimiento médico de 6 años en el último año. Si vas a ir al servicio social, yo te recomiendo que te tomes la molestia de estudiar por lo menos 5 días a la semana y esto te va a facilitar mucho más el acceso a una residencia. La mayor parte de las veces el problema es que tratas de estudiar mucho en poco tiempo y esto para muchos les resulta fácil y sencillo. Para muchos, te estoy hablando de los que no entraron al ENARM, a veces no es lo ideal. Realmente lo que yo te recomendaría es, uno, diviértete y esto es, estudia, pero como tú sabes estudiar. Hay gente que le gusta ver videos, hay gente que le gusta ver presentaciones, hay gente que le gusta leer mucho, hay gente que le gusta escuchar. Este es el momento en el que tú puedes decidir cómo demonios vas a aprender. Entonces, pon atención a cuál es tu mejor método. Si lo tuyo es ver clases, métete a un buen curso. Si lo tuyo es escuchar clases, pues entonces graba clases y escúchalas. Si lo tuyo es ver videos, entonces ve los videos. Pero el chiste es que si tú quieres pasar un ENARM, lo tienes que hacer de la manera más eficiente en la que tú estudies. Entonces yo te recomiendo, 1, te conozcas a ti mismo y 2, apliques la mejor manera en la que tú aprendes. Si tú haces resúmenes, si tú haces escritos que te puedes tardar mucho, si te tomas el tiempo para hacerlos, te aseguro que lo vas a aprender. Si te tratas de prácticamente aprender un manual de muchas hojas en pocos días, lo más probable es que captes las ideas más básicas y que ese sea también el resultado que vas a obtener en tu ENARM. ¿Podría dar tips el día de aplicar el examen, cuántos periodos de descanso y qué tomar en cuenta para ese día? Yo te recomiendo que estudies todo lo que puedas, sudes, llores, no duermas, te gastes hasta el cansancio, hasta 2 días antes de tu examen. Y eso es como quizá el método que yo más utilizo. De hecho, yo un día antes de ir a mi examen del ENARM me puse a ver 2 películas que me encantan, precisamente porque lo que quería era relajarme, quería estar tranquilo. Yo te recomiendo que hagas algo similar, sin embargo, si no lo has hecho y no has estudiado, lo que te recomiendo es que respondas preguntas. Eso por lo menos te sirve de ejercicio para estar pensando y tratando de analizar y tratar de estimular tu cerebro. Sin embargo, si estudiaste, relájate esos 2 últimos días, llega a tu examen sabiendo que definitivamente el hecho de que no pases un ENARM no se acaba tu vida y que es únicamente otro paso a pasar, o sea, que hay que dar. Entonces yo te recomiendo, Brandon, la realidad es, estudia lo más que puedas antes, gástate tus tiempos libres, gástate lo que tengas que gastarte para aumentar tus probabilidades en esta competencia, pero antes de ir, ve bien descansado, ve bien dormido. Te prometo que es mucho más sencillo responder teniendo un cerebro en plena forma y en pleno, pues sí, en condición, a tener un cerebro cansado, estresado, lleno de café y de demás sustancias, ¿no? Ten cuidado con eso. Pero bueno, luego dice, en cuanto a neonatología, tengo una pregunta. ¿Qué es lo más importante que debemos estudiar del síndrome ictérico? Lo más importante que debes de saber es cuándo es normal y cuándo es anormal. Básicamente, o sea, la mayor parte de las veces las preguntas del ENARM no están enfocadas a que trates una enfermedad grave, o sea, no te van a pedir que trates un Krieger-Najjar, una atresia de vías biliares, es lo que te van a pedir que reconozcas, y para eso necesitas saber qué síndrome ictérico es normal y cuál es anormal. Si el paciente tiene criterios de una ictericia fisiológica y sobre todo cuándo debes de hacer un abordaje extra, ¿no?
Saber que el niño que tiene ictericia y tiene hipocolia o coliuria y que además tiene datos francos de una esteatosis hepática, pues bueno, básicamente te están gritando es una atresia de vías biliares, pero sí tienes que conocer y saber la diferencia entre esto y una ictericia fisiológica. Entonces, sí, yo creo que lo que más yo le pondría es esto, a la medicina preventiva, que es lo que más van a cuestionarte, y al tema básico, que es el paciente que tiene una ictericia fisiológica o por leche materna. Anthony Chávez, mi hija Mónica quiere estudiar medicina y está pendiente de sus consejos y comentarios y me manda un saludo. Ok, te soy bien franco, Mónica, debes de saber algo sobre la carrera de medicina. Requiere mucho sacrificio, requiere mucho esfuerzo, no va a ser bien recompensada la mayor parte de las veces. Es una carrera difícil, es una carrera quizá para muchos muy complicada. Pero te soy bien franco, nunca me he aburrido desde que soy médico un solo día de mi vida. Y además tengo esa virtud de hacer lo que más me gusta. Entonces yo te diría, si eso es lo que tú más te gusta y no lo vas a saber hasta que sepas lo que es la medicina. Entonces yo te recomiendo que si no sabes si la medicina es tu camino, ve a un hospital y ve qué es exactamente lo que hace un doctor. No veas un programa de televisión. Y dos, si estás dispuesta y cuando tú veas lo que hacen ellos, yo quiero hacer eso el resto de mi vida, entonces métete a medicina y no te va a cerrar. Y a lo mejor tendrás una vida igual de ajetrada, complicada y fuera de lo normal que los médicos tenemos. Y lo vas a disfrutar mucho, igual que yo. Entonces, ese quizás sería mi comentario. Pero ve a verlo antes de tomar una decisión tan importante. La mayor parte de la gente se casa con la idea de lo que vio en sus papás o lo que era antes un programa. Creo que ya no tenemos más tiempo de preguntas. Entonces, yo les agradezco infinitamente la atención por haber participado en este webinar y sobre todo espero haber contestado o haber ayudado en la formación de alguno de sus conocimientos. La medicina es muy amplia y tiene muchas facetas, entonces también espero no haberles dicho muchas mentiras que en un futuro saldrán, ¿no?, a la luz. Porque eso pasa en la medicina, hay que estarse actualizando, porque lo que ayer era una verdad hoy es una mentira. El equipo de promoción está a sus órdenes, sobre todo básicamente para todas las dudas. Yo te recomendaría un curso, independientemente de lo que elijas. En este curso personalmente te puedo decir que te vamos a ayudar a ordenar tus ideas y aumentar tus probabilidades exponencialmente. El esfuerzo lo vas a hacer tú, pero es más fácil correr con tenis. Entonces, yo te invito a que consideres eso para tu futuro y básicamente la invitación queda abierta a todos, que básicamente al que se inscriba el día de hoy al curso va a tener un 20% de descuento y el equipo de promoción te hará saber todas las facilidades que hay. Preocúpate por tu futuro, pero más que eso, ocúpate de él. Cualquier cosa, estamos para servirte. Hasta luego. ¿Vas a presentar el ENARM? Recuerda que el instrumento de selección al que te vas a enfrentar es catalogado como un examen de alto nivel, para el cual necesitarás de un entrenamiento especializado. De la mano de nuestros especialistas, docentes y tutores, crearemos un calendario que potencializará tus días de estudio, tomando en cuenta tus distintos canales de aprendizaje y asegurando un aprovechamiento del 80% más que un curso presencial. La dinámica de nuestro curso en línea es a través de un cronograma de actividades que contiene bibliografía actualizada, explicaciones virtuales, videoconferencias en vivo, evaluaciones por tema y un examen simulador basado en la estructura original del ENARM. Ten en cuenta que nuestros casos clínicos son de carácter criterial, basados en la resolución de problemas con la finalidad de que analices, integres, sintetices, concluyas y finalmente diagnostiques. No olvides que recibirás un acompañamiento antes, durante y después del examen. Podrás conectarte desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo móvil. Nuestra plataforma está disponible las 24 horas del día. Recuerda que más que estudiar medicina, el ENARM es un compromiso. Confía en los expertos.